vamos a comenzar con una ilustración que va con el tema que vamos a tratar hoy. Encuentros que transforman. Pero en vez de relatarla yo, la vamos a ver en vídeo, ¿vale? Es un vídeo que nos habla sobre testimonios reales de personas que han pasado por algunas situaciones en sus vidas y por las cuales han sido cambiados, han sido transformados. Así que vamos a ver el vídeo y vamos a prestar atención. Pues si me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Cuando conduzco rápido siento adrenalina. Soy cañera. Me gusta mucho conducir por carreteritas con curvas estrechas. Prefiero habitualmente coger carreteras rápidas para poder disfrutar un poco de la conducción. El exceso de velocidad sí que bastantes veces. Me va muy bien conducir cuando estoy enfadada, sobre todo. Antes prefería la conducción un poquito más agresiva y por curvas, pero a finales de año seré padre, entonces he tenido que cambiar la manera de conducir. A mí sí que me ha gustado conducir, pero me gusta disfrutar del viaje. Ahora cojo el coche, pero contra menos lo puedo coger mejor. Es simplemente ir de un sitio a otro. Para mí conducir hoy día significa una necesidad. Tengo un miedo terrible a las carreteras porque hace 18 años, cuando yo tenía 7, mi padre murió en un accidente de coche. Ahora, hace 20 años, un día en la puerta de mi casa mataron a mi hijo con 16, mientras se despedía de mí. Un 17 de julio del año 2006, donde recibí esa llamada que pasan muchas veces por la tele, que dicen que nadie quiere recibir. Me decían que mi hijo Iván, de 20 años, había tenido un accidente de tráfico con una excavadora. Un conductor que había decidido beber teniendo que conducir, se puso al volante. Poquito a poco, yo iba en moto, poquito a poco voy sacando la cabeza y cuando veo que no viene nadie a mi derecha, que es donde realmente tenía que estar el peligro, el de mi izquierda, el coche de mi izquierda lo tenía a la altura de la pierna. Salía de trabajar, estaba muy cansado por el madrugón que me había pegado. Mi pareja estaba de vacaciones esa semana y cuando le dije que si no le importaba conducir a ella, me dijo que no le importaba. Cogimos el coche y lo último que recuerdo de ese día fue saliendo de la ciudad, ya de Zaragoza, pues darle un beso en la mejilla, recostarme en la ventanilla y lo siguiente que recuerdo, yo creo que es la frase que fue: olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté que me sacaban del coche. Y lo siguiente que recuerdo son 6 días después, despertar de un coma y saber que alguien que ha ido muy rápido en la carretera se te ha llevado por delante y a la que iba a ser mi mujer, porque si todo hubiera sido como tenía que ser, pues a día de hoy estaría casado con ella. 2 motos que pasaban a una velocidad excesiva haciendo una carrera ilegal lo arrollaron y prácticamente falleció en el acto. Recuerdo que, bueno, las típicas peleas, ¿no?, de matrimonio. Era el santo de mi madre, mi padre no se había acordado y mi padre era un gran conductor, ¿no? El problema es que no volvió. Iván era un chico de 20 años lleno de vida, bajaba en moto y cuando llegó al cruce de Cambrians, esta excavadora, como no estaba donde tendría que estar, cuando pasó por delante le dio con la pala en el costado y lo cortó por la mitad. Recuerdo muy bien la última vez que lo vi, ¿no?, que fue como se cerró la puerta y no lo vi más, no supe más de él. Al cabo de unas semanas nos enviaron una carta del Banco de Ojos dándonos las gracias porque la operación había ido bien. Y a partir de aquel momento siempre pienso que alguien habrá recuperado la vista gracias a aquellos ojos.
brillantes y preciosos de Rubén. Yo tuve 2 veces a punto de pensar, bueno, que pensé realmente de quitarme la vida, porque ¿para qué? Me había quedado sin nada. Eso es lo peor de todo, aceptar que porque sí te quiten tu vida. Tú piensas que ese señor el día que mató a Iván, a mí y a mi familia, nos puso cadena perpetua, para siempre. Hay un antes y un después. Recuerdo que la velocidad, la atracción de un motor es muy atractiva, pero por favor, que el atractivo no se convierta en drama. Que la gente creo que realmente no es consciente del arma que llevamos entre las manos, yo el primero, ¿eh? Nada, me he sentido estúpida desde el minuto 1 en que has empezado a hablar. Has demostrado una lección de vida. Y más ahora cuando he escuchado una historia así, cuando yo ahora mismo voy a ser padre, pues es duro. Bueno, ya sabes, no corras, ¿eh? Y si bebes, no conduzcas. No, eso seguro, eso siempre, eso sí que es verdad. Las experiencias que vivimos en primera persona son las que nos transforman de una manera más profunda. Este tipo de experiencias cambian nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Nuestra manera de conducirnos. Y yo estoy segura que las personas, sobre todo las que estaban al otro lado del biombo, nunca más van a ver una carretera o un coche de la misma manera en la que la veían antes. Y a veces escuchamos testimonios como estos, ¿no? A veces los leemos, a veces los vemos y empatizamos con las personas, nos emocionamos, a veces se nos escapa alguna lagrimilla, pero luego pasa el tiempo y se nos olvida, porque no fue algo que vivimos en primera persona. Y yo estaba pensando, vale, esto le pasa a alguien y me lo cuenta y en ese momento me toca, pero ¿es posible pasar por una experiencia tan impactante en nuestras vidas en primera persona, una experiencia personal, sin que se generen cambios permanentes en nuestra vida? Esta tarde vamos a leer la historia de un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios y su vida fue transformada. Vamos a ir a Génesis 32, del 22 al 31, y lo vamos a proyectar en la pantalla. No sé si está listo. ¿Está? Vale. Si quieren acompañarme, porque me gustaría que cuando salga la palabra Jacob, la leyéramos todos juntos. Si lo quieren leer en la pantalla, bien, y si no en sus Biblias, pero creo que va a coincidir más si lo leemos todos juntos en la pantalla, ¿vale? Cuando diga la palabra Jacob, y lo voy a decir unas cuantas veces, así que vamos a intentar seguir el texto. Vale, dice así: durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos. Cruzó el río Jaboc, no estaban atentos, cruzó el río Jaboc, no Jacob, vale. Cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob, ahora no están. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Bueno, yo creo que ha quedado claro de quién vamos a hablar en esta tarde, ¿no? ¿Cómo se llama? Jacob. Vale, hemos estado atentos. Vale, en este capítulo encontramos, bueno, que no llega a ser un capítulo, pero en esta porción que acabamos de leer, encontramos una parte de la vida de Jacob que fue crucial, pero para poder entender qué es lo que está pasando, porque empiezan a pasar ahí un montón de cosas una detrás de otra, para poder entender qué es lo que está pasando, vamos a tener que retroceder un poco en lo que es la historia de la vida de Jacob. Antes que nada, tienen que saber que Jacob, aunque no lo pone el texto que acabamos de leer, tenía un hermano mellizo. Y para esto necesito 2 voluntarios, que no son voluntarios, que ya lo sabían. Así que necesito que se pongan aquí al lado mío. Sí, aquí, los 2 aquí. Que no me puedo mover. Sí, son mellizos. Cosas de la vida. A veces se parecen, a veces no. Vale. Cuando su madre estaba embarazada, la madre de Jacob, que Aarón va a ser Jacob, ven aquí, se los presento, ya le pueden poner cara. Cuando su madre estaba embarazada, pues no habían ecografías como hay hoy en día, ¿no? Hoy en día te pueden decir cuánto mide, cuánto pesa, el sexo, si son 2, si son 3, si son 4, si es uno solo. Incluso si pagas un dinero, pues te hacen hasta la ecografía en 4D, que se ve todo, cómo se mueve, se ve el latido, se ve hasta la cara de tu bebé. La madre de Jacob notaba que el bebé se movía demasiado y decía, pero es que esto no es normal. Ella nunca antes había estado embarazada, pero ella notaba que esas patadas eran demasiado exageradas. Claro, como no había ecografía, pues le preguntó a Dios qué es lo que le estaba pasando. Y Dios le explicó que no estaba embarazada de un solo bebé, sino que estaba embarazada de 2, y que los hermanos estaban luchando dentro de su vientre, y por eso se estaban moviendo eso tanto, aparte porque uno era más grandito. Vale, estaban peleándose, y Dios también le explicó de que los 2 hermanos iban a ser 2 grandes líderes de 2 grandes naciones. Una nación iba a ser más grande que la otra, pero los 2 iban a ser 2 líderes. Pero, a pesar de que iban a ser mellizos, uno tenía que salir antes, ¿no? Vale, pues le dijo que el hermano mayor, o sea, el que saliera primero, iba a servir al hermano menor. Vale. Hoy en día, cuando tú tienes un bebé, pues le pones un nombre de un famoso, de un cantante, de un actor, de lo que sea, ¿no? De mi época hay un montón de Brian y Kevin y, bueno, de mi época después, gracias a los Backstreet Boys, ¿no? Hay un montón de Brian y de Kevin. Bueno, pues en el tiempo de Jacob no se hacía así la cosa. Claro, no había tele, tampoco le ibas a estar poniendo nombre de famoso. Entonces, lo que hacían era ponerle un nombre que estuviera relacionado con lo que era el parto, el embarazo o con alguna promesa que tuviera algo que ver con esto. Vale, cuando llegó el momento del parto, el primero en salir fue Esaú. Este es Esaú. Y Esaú significa velludo. Dice que cuando Esaú nació, lo primero que les llamó la atención, nada más salir el niño, dijeron, este se llama peludo, porque es que no le podemos llamar de otra manera. Esaú era velludo, dice que todo su cuerpo estaba cubierto de pelo pelirrojo. Es que no era ni moreno, era pelirrojo, era una cosa como que llamaba la atención, ¿no? Entonces yo, que a veces me pongo a divagar un poco, pensé, pelirrojo y lleno de pelo.
que no queda otra. Chihuahua, es que el niño era Chihuahua. Ven aquí. Este era Esaú, era súper guapo. Vale. A pesar de que eran mellizos, no tenían nada que ver uno con otro, eran súper diferentes. Esaú, que significaba velludo, era muy velludo. Y Jacob nació después. Y al nacer después, sacaron a Esaú y Jacob venía agarrado del talón de Esaú, porque ya venían luchando desde dentro. Y como Esaú se adelantó, pues Jacob iba agarrado del talón. Entonces le pusieron Jacob, que significa mentiroso o también significa talón. La palabra que se utiliza en hebreo es muy similar para las dos cosas. Así que ven aquí, mentiroso. Jacob era un mentiroso. También tienen más diferencias estos hermanos. Mientras que Esaú era un bruto, Jacob era muy tranquilo. Era una persona muy tranquila. Mientras que Esaú era un cazador, con su fuerza bruta, un macho con pelo en pecho donde los haya. Jacob sabía cocinar. Él se quedaba en casa preparando los potajes para cuando regresara el hermano. Entonces, a raíz de que era cazador y tenía fuerza bruta, tenía un olorcillo especial. A macho cabrío ahí, a sudor y a sangre de las bestias que mataba. Mientras que no nos dice la Biblia nada del olor de Jacob, pero bueno, era más espiritual. Así que vamos a pensar que olía a sándalo o a pachuli o algo de eso. Mientras que Esaú era el preferido de papá, porque a papá le encantaba. Cuando Esaú le traía las piezas de casa, le encantaba comérselas. Jacob era el preferido de mamá. Vale. ¿Recuerdan lo que Dios le había dicho a la madre antes de que nacieran? Que el hermano mayor iba a ser el servidor del hermano menor. Vale. Así que cuando crecieron, ya estaban crecidos, ya no eran bebés, cuando crecieron, Jacob, el mentiroso, no pudo esperar a que Dios cumpliera su promesa. Entonces, engañó a su padre, poniéndose la ropa de Esaú, el oloroso, engañó a su padre para que le diera la bendición del primogénito. Y ustedes dirán, qué tontería, la bendición del primogénito, ¿eso qué es ahora? Pues hoy en día igual no tiene mucho peso ser el primogénito, pero en los tiempos de Jacob y Esaú, cuando tú eras el primogénito, tenías doble porción de la herencia del padre. Y aparte tenías una bendición espiritual dada de parte de Dios para que bendijera a tu familia, tus posesiones, para estar bien puesto. Aparte también que el hermano menor seguramente iba a tener que trabajar, iba a tener que trabajar para el hermano mayor. Vale, se pueden sentar, ya está. Muchas gracias. Cuídate la careta. Sí. Vale. Como les decía, engañó a su padre para que le diera la bendición que en realidad le correspondía a Esaú. Y cuando Esaú se enteró, pues se enfadó un montón y lo que quería era matarlo. Entonces, Jacob, ayudado por su madre, se tuvo que ir lejos de su casa. Se fue a casa de un pariente de su tío que vivía súper lejos. Se fue, pasó el tiempo, se casó, tuvo hijos y pasaron un montón de cosas en medio. Pero Jacob, que era el mentiroso, Jacob el mentiroso se convirtió en Jacob el engañado, porque su suegro era más listo que él y lo tenía ahí engañado, trabajando 20 años
casi que de gratis no le daba su salario, pero se lo cambió en esos 20 años durante 10 veces según le iba conviniendo. Es una historia muy larga, así que no voy a entrar en lo que era el salario, pero era muy listo el suegro de Jacob, así que se convirtió de mentiroso a engañado. Cuando pasaron esos 20 años, ya la relación estaba un poquito tensa con su suegro y con sus cuñados, se estaban empezando a poner tensa. Entonces, Jacob tuvo un sueño en el que Dios le estaba diciendo, por medio de un ángel, le estaba diciendo que ya era hora de regresar a la casa de su padre. Y fue lo que hizo. Recogió todas sus pertenencias, recogió su familia, sus mujeres, sus casetas de campaña, porque antes no vivían en casa, sino cargaban con la casa a cuestas y todo. Pues fue para regresar a la casa de la que había huido hacía 20 años. No se había ido bien, sino que había tenido que salir por patas. Vale, entonces, él sabía que su hermano, cuando él se fue, tenía planeado matarlo. Entonces tenía miedo de volver, así que mandó a sus criados delante de él con un mensaje para Esaú, para decirle, mira, regreso a casa, como tanteando el terreno, vengo en son de paz, no me mates, por favor. Era para eso, ¿no? Para apaciguarlo. Jacob estaba nervioso y tenía miedo porque no sabía si su hermano había sido capaz de perdonarlo o no. Vale, cuando les dije que él mandó a sus criados con el mensaje, pues los criados vinieron de vuelta. Cuando los criados vinieron de vuelta, le dijeron, ya le dimos tu mensaje a Esaú, y Esaú viene para acá con 400 hombres. Claro, eso lo único que podía significar es que venía a matarlo. Ya Jacob ahí ya se puso tenso. Así que lo que hizo fue orar. Orar pidiendo ayuda a Dios. Después de haber orado, comenzó a prepararlo todo, porque les dije que ya estaba en el camino, ¿no? Era un camino largo y no puedes llegar de un día al otro, cargando con animales, con niños, con todo. Entonces, tenían que ir acampando durante el camino. Los mensajeros llegaron por la noche y le dijeron esto, tu hermano viene con toda su tropa. Entonces, él lo que hizo fue pasar a su familia al otro lado del río y él se quedó en la parte de adelante. Claro, por si venía Esaú, pues se encontrara primero con él antes que con su familia. Y esto es lo que vemos en los versículos 22 y 23, cómo él hizo este cambio para proteger a su familia porque venía su hermano. Algunos estudiosos dicen que también pudo hacer este cambio para buscar un rato de soledad, un rato donde él poder tener un tiempo para orar, para estar tranquilo. Habían ocurrido un montón de cosas y él necesitaba descargarse delante de Dios. Hace algunas semanas, la última vez que me tocó predicar, les hablaba de cómo avanzar en nuestra relación con Dios sin quedarnos en un nivel superficial, sino avanzar para llegar a una intimidad, a conocer más a Dios, a tener una relación personal con Él, a pasar tiempo con Él, contándole nuestras cosas y también escuchando lo que Él quiere para nosotros. Si dejamos de comunicarnos, pues la relación se enfría y vamos a perder la visión de lo que Él nos ha dicho, ¿no? Entonces, Jacob estaba agobiado y él necesitaba ponerse en relación con Dios. Necesitaba ese tiempo para orar, para reubicarse, para que Dios le confirmara lo que tenía que hacer. Vale, no se nota mucho detalle. Ahora estamos en el versículo 24. No se nota mucho detalle, es un poco como raro, ¿no? Quita a su familia de en medio para tener un tiempo para orar y de repente llega un hombre y se pone a luchar con él hasta el amanecer. Es evidente que Jacob no luchó con un hombre normal y corriente, no había un hombre normal y corriente ahí escondido detrás de un arbusto para luchar con él, sino que se trata del ángel de Jehová, y esto lo hemos visto también en las clases de angeología. El ángel de Jehová es una teofanía.
¿vale? ¿Qué es una teofanía? Porque es una palabra media rara. Es una aparición de Dios en forma física. Es posible que las apariciones del ángel de Jehová se estén refiriendo a Jesús mismo. Entonces, él no luchó con un desconocido, estaba luchando con el mismo Jesús. Podemos ver también que no se trata de un sueño ni de una cosa imaginaria. Se trata de una lucha física, pero también una lucha espiritual. Era como una ilustración física de lo que estaba ocurriendo en su vida espiritual, de todos los problemas que él estaba teniendo, ¿no? Estaba preocupado porque cuando salió de su casa hacía 20 años, él solamente llevaba un bastón. Y ahora todo lo que poseía, toda su familia, ocupaba 2 campamentos. O sea que no iba el hombre tan ligero como cuando se fue. Como les decía, Esaú había recibido el mensaje y venía con 400 hombres. Él se temía lo peor, decía, Dios mío, ayúdanos porque este nos coge aquí y nos mata a todos. Y le reclamaba a Dios la promesa que él le había hecho hacía años. Su oración podría ser una cosa así como, Señor, tú me dijiste que regresara a la casa de mi padre y yo te obedecí. Me prometiste que ibas a ser bueno conmigo y ahora te pido, Señor, yo sé que yo no me merezco todo esto que tú me has dado, no me merezco toda la familia que me has dado, no me merezco todas las posesiones, pero Señor, como tú me prometiste que me ibas a cuidar, ahora te pido, Señor, que cumplas tu promesa, que cuides de mí y que cuides de mi familia. Él tenía miedo y lo que necesitaba era la bendición de Dios para poder continuar. Como la lucha se estaba alargando y se estaba casi llegando el día, el ángel de Jehová tuvo que herirlo en la cadera para pararlo, porque si no hubiesen estado ahí horas y horas. Y le hirió en la cadera, pero también hirió su orgullo, porque al herirlo físicamente ya no podía defenderse delante de su hermano si es que venía a matarlo. Tenía que depender de Dios para todo a partir de ahora, ¿no? Pero él, en vez de ofenderse de me has herido mi orgullo, me has quitado lo único que tengo, que es mi fuerza, lo que hizo fue aferrarse aún más a Dios, aferrarse a sus promesas y no quería dejarle ir sin que le bendijera. En el versículo 27 vemos que Dios le pregunta su nombre. ¿Y es posible que Jesús no supiera con quién estaba luchando? ¿Se le habría olvidado a Jesús en el calor de la lucha? No, Jesús sabía perfectamente con quién estaba luchando, sabía su nombre, pero quiere mostrarle algo. Quiere cambiarle el nombre, quiere que deje de ser Jacob el mentiroso. Pero quiere también que se dé cuenta, antes de cambiarle el nombre, de quién era antes y de quién va a ser a partir de ahora. Él ya no se va a llamar más mentiroso, sino que se va a llamar Israel, que significa el que lucha victoriosamente con Dios, y también le da una razón para este cambio de nombre, ¿no? Le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios bendijo a Jacob en ese día en el que ellos se encontraron cara a cara, donde tuvieron un encuentro personal. Su lucha dice que comenzó en medio de la noche, ¿no? Cuando vinieron los mensajeros y él se quedó ahí, era en medio de la noche, en medio de la incertidumbre, en medio del miedo, de no saber qué va a pasar, y se terminó cerca del amanecer. Empezó a salir la luz cuando Dios le dio su bendición. Después de haber recibido la bendición, Jacob dejó ir al ángel de Jehová, pero ya nunca nada sería igual. Jacob tuvo un nuevo nombre y una nueva forma de caminar, porque le había herido en la cadera. Ahora tenía una cojera que no tenía antes. El nuevo nombre le iba a recordar su nuevo destino, y la cojera le iba a recordar que tenía que depender de Dios a partir de ahora y nunca más de sus propias fuerzas. Cuando Jacob entró en ese encuentro,
su miedo principal, su cosa principal era Esaú, el miedo que le tenía a Esaú. Pero cuando salió de ese encuentro, ya lo principal no era Esaú. La bendición de Dios le dio las fuerzas que necesitaba y ahora Dios era el protagonista. Ya no lo era su problema, era Dios el protagonista de todo. Y nosotros, pues, esto ocurrió hace un montón de tiempo, ¿verdad? Y quizás podemos pensar que no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, pero nuestra historia se parece también en muchos aspectos a la historia de Jacob. Porque todos, en algún momento de nuestra vida, hemos intentado hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Todos hemos pensado que nosotros, mejor que nadie, para echarle un cable a Dios en cumplir los propósitos, ¿no? Pero los propósitos nuestros, no los que Dios tiene para nosotros. Quizás tú no le has hecho trampas a tu padre o a tu hermano para obtener una bendición del primogénito, pero seguro que más de una vez has cogido atajos para alcanzar de una manera más rápida aquello que te corresponde, pero que tú sabes perfectamente que no es ni el tiempo ni la forma de hacerlo. Quizás también te has visto como Jacob teniendo que irte lejos de una situación, de una persona, por no querer enfrentar las consecuencias de lo que has hecho. Intentamos muchas veces hacer las cosas sin contar con Dios. Y a veces puede ser que, como le ocurrió a Jacob, que Dios no nos retire del todo su bendición, ¿no? Pero vamos a acabar heridos en ese proceso por querer hacer las cosas a nuestra manera y no esperar en Dios. Lo más emocionante de esta historia, lo más emocionante de todo, es que en medio de todas esas meteduras de pata, de todas esas intrigas, de todos esos engaños, de todas estas cosas bonitas que hizo Jacob durante su vida, pues Dios sale a su encuentro y también sale al encuentro nuestro. Él siempre es el que da el primer paso, a pesar de todas las meteduras de pata que hagamos. Viene a nuestro encuentro para poder transformarnos. Jacob tuvo un encuentro con Dios a través de la figura de Jesús y nosotros hoy en día también podemos tener un encuentro con Dios a través de Jesús. Y no solamente creyendo que Él existe o que Él murió en una cruz, sino que le necesitamos como nuestro Salvador personal. Necesitamos que esté en nuestra vida para que nos dé su guía, su dirección y para acercarnos más a Dios. Cuando hablo de un encuentro con Dios, un encuentro personal, no solamente me estoy refiriendo a el día en que tú conoces a Jesús, en que lo aceptas como tu Salvador personal, sino también me estoy refiriendo a que cuando ya lo conocemos podamos tener un encuentro aún más personal con Él, con tener más intimidad, tener tiempos de oración, de conversación, en los que podamos también recordar sus promesas para nuestra vida y salgamos fortalecidos, igual que le pasó a Jacob. Él se aferró a sus promesas, él no se rindió, estuvo ahí luchando, hasta que Dios le contestó y al final Dios lo bendijo por insistente. Cuando le dejamos a Él el mando de nuestra vida, Él nos da su bendición y también nos cambia el nombre. Ya no somos más esclavos del pecado, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Y solo si lo experimentamos en primera persona es que vamos a sentir un impacto de verdad que nos va a transformar. Al principio les lanzaba una pregunta. ¿Es posible pasar por una experiencia personal así fuerte, impactante, sin que se generen cambios permanentes en nuestra vida? ¿Es eso posible? ¿Podemos encontrarnos con Dios cara a cara y seguir siendo igual que éramos antes? El versículo 30 también nos confirma esta respuesta. Dice: Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: porque vi a Dios cara a cara y salí con vida. Ninguna persona puede seguir siendo igual que era antes después de haberse encontrado con Dios, porque los encuentros profundos
generan cambios profundos. Si nos encontramos con Él de una manera superficial, pues nuestros cambios serán superficiales. Vendrá el viento y se lo llevará y ya no nos acordaremos más. Pero si tenemos un encuentro profundo con Él, nos va a transformar de una manera profunda también. El sol salía cuando Jacob dejó el lugar aquel que él bautizó como Peniel, el lugar donde se había encontrado con Dios cara a cara y se fue cojeando. Su manera de caminar había cambiado también. Él había entregado sus problemas a Dios, había alcanzado bendición y comenzaba un nuevo día con una nueva forma de caminar. Y ya nunca más confiaría en sí mismo, sino que pondría toda su dependencia en Dios. Y nosotros, que es a lo que quiero llegar, no tenemos por qué conformarnos. No tenemos por qué conformarnos con escuchar, con leer historias como las de Jacob. Estas historias, vale, están en la Biblia para inspirarnos, para enseñarnos, para que nos sirvan de testimonio de que Dios obra en la vida de las personas. Pero Dios quiere transformar nuestras vidas de una manera personal. Así que el reto es que seamos nosotros también testimonios vivos de lo que es una vida transformada, para que otros también pues puedan ser retados a encontrarse con Dios y a transformar su vida de una manera personal. Vamos a terminar orando. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, y tu palabra, como está viva, Señor, nos habla a través de la vida de personas, Señor, que tienen luchas igual que nosotros, que han pasado por historias igual que nosotros, Señor, pero que al final tú les sales al encuentro, Señor, y transforman sus vidas para siempre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte de una manera más íntima, de una manera más profunda, Señor, y que tú nos cambies, Señor, que nos transformes, que nos hagas ser más como tú, Señor, y no solamente que nos quedemos en una apariencia, en querer parecer santurrones, Señor, sino que tú nos hagas cada vez más parecidos a ti, Señor, y que nuestras vidas pues sean tan reales, Señor, y tan verdaderas que podamos retar a otros para que ellos también te busquen de una manera real y profunda, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te damos las gracias por hablarnos de esta manera tan clara. En nombre de Jesús, amén.